Hola amigos, ¿cómo están? Es para mí un gusto saludarlos nuevamente, donde quiera que ustedes estén, en cualquiera de nuestros bellos países de nuestra bella Latinoamérica, un saludo para ustedes. En este corto video quiero seguir hablando un poco más sobre el proceso de refugio en Canadá. Mucha gente tiene interés en saber y creo que deben de saber antes de incluso dejar su casa, dejar su país, tienen que conocer cómo es el proceso para que ellos puedan evaluar si vale o no vale la pena tomar ese riesgo. Quiero decirles anticipadamente que yo no soy abogado, ni pretendo serlo. Tampoco pienso cobrar por estos consejos. Algunos de ustedes me han buscado de una forma privada para pedirme alguna recomendación y yo con mucho gusto se las puedo dar. En cuanto yo tenga tiempo y la oportunidad podría contactarlos. Sin embargo, ustedes tienen que entender de que estos videos son públicos. Los mira cualquier persona. Entonces yo no sé si la persona que me está contactando realmente quiere pedir refugio o solamente lo está haciendo para investigarme, ya que los consejos que yo doy no le convienen al Departamento de Migración. El Departamento de Migración canadiense no quiere que tú sepas lo que yo te estoy diciendo. Debido a eso, yo corro el riesgo de que personas que no son aplicantes de refugio me busquen para contactarme e investigarme. Así es que yo tengo que tomar mis precauciones también. Por ahí hubo alguien que dijo de que yo incluso no estaba en Canadá. Por eso es que están viendo la banderita allá atrás. Piensan que no estoy en Canadá, piensan que estoy en otro país y que ni siquiera soy canadiense. Así que para disipar las dudas anticipadas de cualquiera de ustedes, quiero mostrarles, este es mi pasaporte canadiense, para que lo vean bien. Entonces, yo trabajé como intérprete para migración por unos años y eso me dio el conocimiento que ahora quiero compartir con ustedes. O sea, yo no soy abogado. De antemano, yo no soy abogado ni pienso cobrarte por mis consejos si tú me buscas privadamente. No estoy haciendo estos videos para volverme un youtuber. Tampoco me interesa tener miles de suscriptores. Ni quiero que me le pongas un like a mi video. Eso no es mi interés. Mi interés es ayudarte y darte consejos. Lo poco que yo sé del proceso lo quiero compartir contigo. Es más, las cosas que yo te voy a decir, ni siquiera un abogado te las va a decir. ¿Por qué? Un abogado sabe tal vez mucho más que yo, obviamente, pero no te va a dar los consejos que yo te voy a dar, porque un abogado, por muy bueno que sea, está amarrado por sus propias leyes éticas, está atado a su ética profesional. Cada abogado cuando se gradúa obviamente hace un juramento de lealtad al sistema judicial donde él se encuentra. Y un abogado, tanto el abogado que te defiende como el abogado que te acusa, ambos son oficiales de la corte. Ellos son considerados como los policías, son oficiales de la corte y le deben lealtad a su sistema judicial. Es más, un abogado que digamos que está defendiendo a un reo que es criminal, si el abogado mira que el reo está haciendo trampa, el abogado tiene el deber de reportarlo. Si el abogado se da cuenta de que la persona quiere hacer un daño a otro, el abogado tiene la obligación de reportarle a la corte eso. Así es que los consejos que yo te voy a dar, ni siquiera un abogado te los va a dar, aunque el abogado lo sepa. Lo que yo sé, el abogado no te lo va a decir. Un abogado nunca te va a decir, mire, eso que usted está diciendo lo va a hundir. Con eso que está diciendo no lo van a aceptar. Pero si usted lo dice de esta manera, si usted dice esto, ahí sí lo van a aceptar.
El abogado nunca te va a decir eso, porque el abogado no va a arriesgar su licencia profesional para ayudarle a alguien que no conoce. En cambio, yo, como no soy abogado, no tengo esa restricción. Yo no estoy atado a ningún sistema judicial, no le debo lealtad a este sistema. La única lealtad que yo tengo es una lealtad latina. Es la única ética que yo tengo, mi ética latina. Mi preparación académica es de otro campo. Yo soy lingüista y tengo una licenciatura de filosofía. No tiene nada que ver con migración, no tiene nada que ver con leyes. Lo que pasa es que en cierto momento yo trabajé como intérprete de migración por unos años y después, cuando ya conocí el sistema, cómo es el proceso de refugio, me dediqué a representar, a ser un representante legal como un abogado con ciertas personas. Y para ser honesto, mi estadística de éxito y de fracaso fue de un 50%. Así es que la mitad de mis casos los perdí y la otra mitad los gané. Pero es que hay casos que definitivamente no se pueden ganar, no importa lo que uno haga. Los abogados lo saben. Así es que mi récord podría decirse que no es peor que el de un abogado. Así es que basado en todas esas experiencias que yo te quiero brindar, mis conocimientos, ahora estos conocimientos ya no me sirven porque yo ya estoy trabajando en otro campo. Ya dejé de trabajar en migración, ya tengo varios años, desconozco honestamente cuál es lo último que ha salido, porque cada año el Departamento de Inmigración cambia un poco, sus normas migratorias cambian, entonces hay pequeñas modificaciones, pero la estructura original del proceso de refugio es el mismo. Tal vez le cambian nombre a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba para migración, el departamento de migración se llamaba CRDD, que significa en inglés Convention Refugee Determination Division, que significa división para determinar a refugiados de convención. Ahora ya le llaman de otra forma, pero el proceso es el mismo. Entonces, ese conocimiento base es lo que yo quiero compartir contigo. Lo primero que tienes que saber, algunas de las cosas que voy a decir en este video, a lo mejor ya las dije anteriormente, algunos de ustedes que ya vieron mis videos anteriores posiblemente lo vuelvan a oír, les parezca un poco aburrido, pero tienen que tomar en cuenta que hay otras personas que no han visto mis videos anteriores y tal vez este es el primer video que están viendo. Y debo decir los puntos claves para que a todos les vaya remachando en la mente y tengan la idea, tanto aquellos que ya están a punto de ir a su audiencia, como aquellos que todavía ni siquiera han salido de sus países de origen, pero necesitan orientarse un poco. Yo les digo a todos de que en un proceso de refugio, que en los Estados Unidos le llaman asilo, pero aquí le llaman refugio, al final es lo mismo, es protección. El proceso de refugio no se gana con la verdad. O sea, aunque tu caso sea legítimo, sea real, eso no garantiza que te van a aceptar. La verdad no garantiza que te acepten. Lo que sí te ayuda es la documentación. Además, ningún caso está garantizado que va a ganar. Ningún caso se puede, ni siquiera el mejor de los abogados te va a garantizar que tu caso lo van a aceptar. Lo que se puede hacer es presentar el caso, montarlo, construir tu caso de una forma que aumente las probabilidades de que te acepten. Eso sí se puede hacer, aumentar las probabilidades, pero garantizar el éxito no. Así es que si tú todavía estás en tu país de origen, tienes que pensarlo 2 veces porque es un riesgo venir a Canadá, invertir dinero y que al final no te acepten. Tienes que considerarlo. Así es que eso es una de las primeras cosas que quiero decirte sobre el caso del refugio. O sea, que aunque tu caso no sea verdad, lo podrían aceptar. ¿Qué es lo que determina si te aceptan o no? Es la credibilidad de tu caso. ¿Y cómo aumentas la credibilidad de tu caso? Bueno, presentando documentación. Que la documentación no necesariamente significa evidencia.
Ahí hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Pero la documentación es uno de los puntos más importantes que ayudan a que tu caso lo acepten. ¿Por qué digo que la documentación no es necesariamente evidencia? Porque en su etimología la evidencia es algo que es una prueba de un hecho. Esa es la evidencia, la prueba de un hecho, ya sea una prueba escrita o una prueba oral, pero toda evidencia es una prueba de un hecho. Sin embargo, si tú vas a crear un caso y tú vas a decir, por ejemplo, de que reportaste a la policía, aunque no haya evidencia, pero si tú vas a la policía, haces un reporte y te dan un documento, te dan, digamos, no sé en tu país, pero si te dan, digamos, una constancia de que tú pusiste ese reporte, esa documentación, aunque no sea evidencia porque no existe ese hecho, pero tú pusiste una demanda, una denuncia, ya esa documentación te ayuda a tu caso. Eso es uno de los factores más importantes para que te acepten. Otra cosa bien importante es la consistencia. Tu historia tiene que ser consistente. ¿Y qué significa ser consistente? A que tú digas lo mismo en todas las entrevistas de migración. No necesariamente las mismas palabras, pero los mismos hechos. Que si dijiste 20 de diciembre en tu primera entrevista, mantengas esa fecha en cada entrevista. No vayas a decir, eso sucedió el 20 de diciembre y después en una segunda entrevista dijiste que fue el 2 de enero. Porque entonces ya no hay consistencia. Entonces una historia se vuelve consistente cuando tú mantienes los mismos hechos, tal vez cronológicos, y eso le da consistencia a tu caso. Es muy importante porque cuando tú das tu primera declaración, por lo general la primera declaración tiene que darse al inicio, cuando tú entras a suelo canadiense, cuando tú declaras por primera vez tu intención de refugio, de pedir refugio. Por cierto, esta declaración tiene que hacerse en cuanto tú tocas suelo canadiense, ya sea que entras por la frontera terrestre o entras por la aduana del aeropuerto y te reportas al oficial de migración. Allí es donde tú tienes que declarar por primera vez tu intención de buscar refugio. No importa si vienes mojado o mojada, digamos, por tierra, o si vienes con visa de turista, con visa de estudiante, como sea. Yo te recomiendo que en cuanto entres a Canadá, en cuanto te reportes a aduanas, digas allí que traes la intención de pedir refugio. Porque si tú esperas, entras, te acomodas y esperas hasta que tu visa expire para presentar tu caso, de antemano te digo, ya llevas muchos puntos en contra. A migración no le gusta eso porque la convención establece pues que si una persona, y la lógica también, que si una persona trae temor, obviamente lo va a reportar en cuanto entra. Y si no lo reporta, ya despierta sospechas y despierta dudas. ¿Okay? Eso es lo primero. Así es que la primera declaración se da cuando tú te presentas en la aduana. Algunas personas me dicen, no, pues es que mire, yo no sabía, tenía mucho miedo, yo pensé que me iban a regresar, entonces preferí entrar, acomodarme, asegurar un alojamiento y ya sentirme un poco más seguro o más segura. Y ya después, entonces yo fui a buscar la agencia o la oficina de migración. Pero realmente eso, en lugar de favorecerte, es un punto en contra. Así es que yo te recomiendo eso. La primera declaración tiene que darse en el aeropuerto. Cuando tú das tu historia, tienes que pensar bien en los hechos, porque después, si cambias la fecha o cambias ciertos hechos, eso también va a ir en contra tuya a la hora de la audiencia, porque se van a presentar la declaración que le diste al oficial de migración cuando entraste y la declaración que estás dando a la hora de la audiencia. Si no declaraste en la aduana, pero entraste y en un momento hiciste tu primera declaración, que es cuando ya llevas tu caso a la oficina de migración, entonces ahí está tu historia.
Y después viene, ya cuando el abogado o tú preparas el caso, tienes que hacer otro recuento de los hechos. Entonces ellos comparan. Y si ellos ven que en este documento hay ciertos datos que no compaginan, no son consistentes con este relato, tu caso ya está cayendo. Va a ser muy difícil que lo levantes porque la credibilidad es lo más valioso que uno tiene, especialmente en casos así, en casos legales, la credibilidad. Y si tú dices algo que en cierto momento lo modificas o lo contradices, tu credibilidad se cae y ya no tienes nada en que, ya no tienes un piso firme en que sostenerte. Porque la gente canadiense, el sistema no te conoce, no sabe quién eres, no sabe si eres una persona honorable o eres una persona como una veleta que cambia de dirección en cuanto algo no le conviene. Ellos no te conocen, entonces solo tienen la credibilidad como una forma de establecer si tu caso es cierto o no. Entonces la credibilidad se va dando a través de la consistencia, por ejemplo, en la forma en que tú dices las cosas. También eso va creando credibilidad en la otra persona. Existen varios factores. La verdad es que ya me pasé un poco del tiempo porque quiero que mis videos sean cortos para que no sean muy aburridos, la verdad. Así es que déjame hablar en el próximo video sobre otros factores, especialmente factores culturales. Son factores que tú no tienes ningún control. Tú tienes control sobre tu historia. O sea, tú puedes controlar la secuencia, los hechos y la documentación, o digamos la evidencia, por decirle algo, ¿verdad? Tú eso sí lo puedes controlar. ¿Qué evidencia presentar? ¿Qué relato decir? ¿Qué hechos narrar? Eso sí sí tienes control sobre eso. Pero hay otros factores de los cuales tú no tienes control. Uno de ellos, aunque parezca mentira, uno de esos factores es la cultura. Y te voy a explicar en el próximo video, por qué te digo que la cultura afecta. Te voy a relatar un caso donde yo fui observador. Obviamente, antes de entrar a representar legalmente a las personas, tuve que ir de observador a varias audiencias y me di cuenta de tragedias que suceden en la audiencia debido a diferencias culturales, ¿ok? Así que en mi próximo video te voy a hablar sobre ese caso para que tú conozcas un poco mejor sobre cómo funciona el sistema y también cómo funciona la mentalidad del norteamericano. Ok, hasta aquí lo voy a dejar y espero de que te haya servido un poco este video, la información que he dado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, obviamente puedes dejarlo abajo. Te repito, no busco que le pongas like o dislike al video, simplemente quiero de que mi información te sirva para que te formes una opinión, un concepto más claro de cómo funciona el sistema migratorio en Canadá. Ok, hasta aquí mis palabras y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.